Regresemos juntos en el tiempo. Déjenme llevarlos a 1944 para poder contarles una historia maravillosa. La Segunda Guerra Mundial ya lleva 4 años y ha destruido toda Europa. La batalla es intensa. Suiza ha logrado mantenerse fuera de la guerra, pero todos sus países fronterizos están siendo controlados por las potencias del Eje y sus socios económicos han sido devastados por la guerra. Las vías férreas de todos los países cercanos han sido bombardeadas y destruidas para evitar el movimiento de tropas. El comercio estaba virtualmente paralizado. Sin poder mover la carga, las empresas de transporte de carga estaban cerrando sus puertas. Una de esas empresas se llamaba Liebel Transport. Y esta tenía un empleado llamado Adolf Lamprecht. Él era su bisabuelo. Trabajaba ahí desde que tenía 20 años, ahora con 46. Después de dedicarle 26 años de su carrera a Liebel Transport, le pidieron renunciar de manera involuntaria. Estaba a punto de perder su trabajo. Sabía que debía hacer algo. Él tenía una familia que mantener y un hijo de 17 años, Adolf Lamprecht Jr., su abuelo. Él debió ser muy bueno en su trabajo, ya que logró convencer a 2 inversionistas para que usaran su dinero y lo apoyaran abriendo una nueva empresa de transporte de carga. Deben entender lo significativo de esto. En ese momento, cuando las empresas de transporte de carga estaban cerrando sus puertas por no poder mover su mercancía, esta persona decide nadar contra la corriente y convencer a inversionistas de abrir un nuevo negocio. Así que ahí estaban. Era el 1 de enero de 1945. Su bisabuelo, Adolf Lamprecht Sr., junto con su abuelo, Adolf Lamprecht Jr., quien tan solo tenía 17 años en el momento, comenzaron un nuevo negocio. Con las vías férreas destruidas, la carga con mercancía esencial no podía cruzar las fronteras y con todos los países fronterizos sumergidos en una guerra mundial, Adolf Lamprecht Sr., su hijo y 3 empleados abrieron una oficina dentro de la estación de tren alemana ubicada en Basel y comenzaron la operación. Las probabilidades estaban todas en su contra. En abril del mismo año la guerra terminó. Aún así todo seguía igual debido a la destrucción de las vías. No se podía transportar nada por tren, siendo este el medio de transporte más común para la carga. La única manera de mover la carga era en camiones. Suiza era un país que dependía enormemente de las importaciones. La necesidad era inmensa. Durante los meses que precedieron el fin de la guerra, su bisabuelo trabajaba en una solución que él creía sería valiosa cuando la guerra terminara. Tenía el plan audaz de generar rutas de camiones para ingresar carga a Suiza. Y así fue, como el 17 de agosto, 8 meses y medio después de haber empezado el negocio y 4 meses después de haber finalizado la guerra, la empresa se fue a otro nivel cuando logró completar el transporte de 90 toneladas de pescado fresco desde Dinamarca a Suiza, con hielo seco y una flota de camiones. Esa carga de pescado fresco fue la primera en su clase. Nunca antes en Europa el transporte terrestre se había establecido como un modo económico para cruzar carga por las fronteras. Pero sin vías férreas el escenario había cambiado. Su bisabuelo tuvo la visión al darse cuenta que el transporte terrestre sería inevitablemente la solución. Para lograr esto, él requirió de mucha habilidad logística, teniendo que planificar hoteles y otros lugares donde los conductores pudieran pasar la noche y, por supuesto, pernoctar de manera segura la carga. Puestos militares tuvieron que ser cruzados con cuidado. El licor, los cigarros, el dinero y la comida estuvieron involucrados en convencer soldados y en lidiar con la seguridad fronteriza. Este envío fue noticia y proyectó de manera firme a la empresa hacia el futuro. Otras empresas de transporte comenzaron a compartir su carga con American Lamprecht, ya que para el momento la flota de camiones de su bisabuelo era la única manera viable para que ellos movieran su mercancía. Pero ahora es que viene lo realmente interesante e intrigante de esta historia.
razón por la cual podemos hoy contarles todo esto. Verán, esto inició en el 2017. American Lamprecht había empezado las preparaciones para celebrar su aniversario número 50, y el presidente de la compañía, Gary Warneck, le preguntó a Jenny Vargas, nieta de Adolf Lamprecht Jr., qué le podría decir acerca de su bisabuelo para poder hacerle un homenaje al fundador de la empresa durante el aniversario. En ese momento ella no sabía mucho acerca de su bisabuelo. Él había muerto antes de su nacimiento. De hecho, ni siquiera estaba segura de cuál era su primer nombre. Así que empezó a investigar y a hacer preguntas sobre él y la historia de la empresa. Su tía y ella encontraron guardado al fondo de un closet en la calle 48 Peter Marian una antigua caja. En esa caja había un documento llamado Memorándum, y trataba de la formación y desarrollo de Lamprecht Transport para el aniversario número 20 de la empresa. Este documento tiene más de 22 páginas y describe todo lo que les acabo de contar. Fue escrito por su bisabuelo, donde explicaba sus pensamientos, las dificultades que la empresa tuvo que afrontar y su filosofía de cómo la empresa debe ser manejada. Encontró un gran tesoro. Junto a este memorándum había un archivo fotográfico completo del período de 1945 hasta 1971. Todo esto contenía esa caja, la cual había estado ahí guardada sin tener ningún significado, en un closet hasta este magnífico descubrimiento. Es a través de este memorándum y de estas fotografías que ella pudo compartir con nosotros esta maravillosa historia. Así que acompáñenme, mientras visitamos y hablamos con las personas que estuvieron ahí, y escuchamos las historias de Lamprecht. ¿Dónde estuvo? ¿Dónde está? ¿Y dónde estará? Here comes the sun, doo doo doo. Here comes the sun.